Gracias a todos de nuevo por estar acá. Gracias al Laboratorio Recordati por colaborar con nosotros y permitir que tuviéramos un break saludable acorde con lo que Cora nos estuvo contando. Mi idea es continuar hablando de qué pasa cuando tenemos alguna deficiencia hipofisaria. Y entonces hablamos de insuficiencia hipofisaria y como en otras cuestiones también hay muchas cuestiones que son realidades y muchas cuestiones que son mitos. Intentaré aclararlo y después que termine todas las charlas vamos a contestar preguntas, así que si les surge alguna inquietud, después lo conversamos y los que están online pueden seguir planteando las preguntas en el chat. Acá lo que planteo son casi sinónimos, ¿sí? Es lo mismo hablar de insuficiencia hipofisaria que hablar de hipopituitarismo, y en general hablamos de panhipopituitarismo cuando tenemos por lo menos más de 3 deficiencias hormonales de las distintas hormonas que produce tanto la hipófisis anterior como la neurohipófisis. Entonces, para aclarar un poquito esto, ¿qué es el hipopituitarismo? Es cuando la hipófisis no produce una o más hormonas o cuando la cantidad que produce es insuficiente para mantener su función normal. Y esta deficiencia tiene consecuencias y va a afectar en realidad todas las áreas de nuestro cuerpo, porque si nos remitimos a qué es una hormona, la hormona es una sustancia de muy pequeño tamaño que está producida en una glándula, pero que actúa lejos del lugar donde se fabricó y en general afectan todas las funciones de nuestro organismo. ¿Qué consecuencias puede tener la falta de estas hormonas? Puede cambiar la presión arterial, puede dificultar la posibilidad de fertilidad, y los síntomas van a depender de qué hormona está involucrada, de cuánto está involucrada, y puede ser diferente para cada individuo. Es decir, no hay situaciones estancas exactamente iguales, cada persona es diferente, y van a ver que muchos de los síntomas que se relacionan con estas deficiencias hormonales son comunes a otras, o son comunes a otras situaciones de la vida que nada tienen que ver ni con un tumor de hipófisis, ni con una deficiencia hormonal, con lo cual es muy importante que uno evalúe esa situación en cada individuo y en el contexto de cada individuo. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos síntomas? Va a depender, porque es posible que haya una deficiencia o varias, y que a veces cuando hay dos deficiencias, entre ellas se potencian o se acomodan, y entonces la aparición de una deficiencia puede empeorar los síntomas de otra, o a veces los oculta. Esto es muy general, pero me parece importante porque, de nuevo, no hay un cuadro absoluto. Hay que ver todo en el contexto. Estos síntomas pueden aparecer lentos y ser insidiosos. Y como decía Jessie, cuando habló de acromegalia, a veces cuando se hace el diagnóstico y uno tiene fotos de los pacientes, puede darse cuenta que la enfermedad empezó 5 o 7 años antes. Entonces, es posible que parezcan no perceptibles ni claramente identificables durante mucho tiempo, pero también puede haber deficiencias hormonales que aparecen de manera brusca. Y como, repito, pueden variar esos síntomas de una persona a otra. Y eso va a depender de qué hormona falte y de cuánto falte. Es decir, cuando uno lee una lista que busca en Google, hipotiroidismo, y aparecen un listado de síntomas y uno dice, quizás yo tengo todo, lo que hay que tener en cuenta es que esos síntomas están relacionados con situaciones extremas y no con las situaciones intermedias o todos los grises que se le puede suceder a muchas personas. ¿Cómo se trata entonces una deficiencia hormonal? Por lo general,
hay que recibir algún tipo de tratamiento. Pueden ser comprimidos, pueden ser cremas, pueden ser geles, pueden ser inyectables. Y en general esos tratamientos suelen ser crónicos, es decir, son tratamientos para toda la vida y hay que aprender a convivir con esa situación de necesitar, de tener dependencia de una medicación para siempre. A diferencia de la mayoría de las otras áreas de la medicina, los endocrinólogos hacemos tratamientos de reemplazo. Esto significa que estamos utilizando sustancias muy parecidas a las hormonas naturales con la intención de reemplazar esa falta, ¿sí? Por eso hablamos de tratamientos de reemplazo. Acá hay muchas cosas. No todas las causas de deficiencias hormonales son por tumores de hipófisis. Puede haber inflamaciones, puede haber causas genéticas que muchas veces aparecen en la infancia, pero en lo que a nosotros nos atañe, la causa más frecuente es que haya un tumor de hipófisis que está, a ver que no lo use, como vemos ahí a la derecha de la imagen está el tumor, a la izquierda está el tejido hipofisario sano. Esto está muy aumentado de tamaño, en la realidad la glándula es muy chiquitita, y ese tejido tumoral aprieta, comprime o puede reemplazar el tejido hipofisario sano y por eso producir la deficiencia. O la deficiencia hormonal puede ser consecuencia de los tratamientos que recibe el paciente, la operación, los rayos, etc. Pero bueno, como ven acá, hay muchas otras causas, no son las más frecuentes. Hay una situación, por ejemplo, que es en un trabajo de parto complicado, con sangrado, puede haber falta de irrigación sanguínea en la hipófisis y eso puede generar una deficiencia global de las hormonas, pero son situaciones que por suerte son relativamente poco frecuentes. Una de las hormonas que produce la hipófisis anterior es la hormona de crecimiento. ¿Por qué la pongo primero? Porque es de las hormonas que con mayor frecuencia el paciente que tiene una hipófisis o los tratamientos tiene deficiencia. Lo que pasa es que esta hormona en los adultos no suele ser necesaria en todos los casos. En los niños puedes producir trastornos del crecimiento y del desarrollo, y entonces sí es imprescindible el tratamiento de reemplazo. En los adultos puede no haber síntomas, pero sí puede afectar la calidad de vida o puede tener algún impacto a nivel metabólico o a nivel del hueso, y puede haber algunos casos puntuales en que sea necesario el tratamiento de reemplazo. Los síntomas, como pueden ver acá, fatiga, debilidad muscular, cambios en la grasa corporal, sensación de que algo es raro, así como el que tiene acromegalia y le sobra hormona de crecimiento se siente raro, el que le falta también, y es impreciso, y es muy subjetivo, y se podría parecer a cualquier situación que tiene cualquier persona que pasa por la calle, no es una sintomatología específicamente atribuible a alguien con un tumor de hipófisis o a alguien con deficiencia de hormona de crecimiento. Con lo cual, es un dato que hay que tomar en todo el contexto. La idea que yo quiero que les quede es que hay algunos casos, más allá de los niños, es que está indicado y está cubierto por la salud pública el tratamiento. En el adulto puede haber algunos casos en que el tratamiento sea importante, por ejemplo, en mujeres jóvenes con deficiencia severa que tienen deseo de fertilidad, la hormona de crecimiento puede facilitar el tratamiento. ¿Qué pasa si faltan las hormonas que están relacionadas con la sexualidad? Son la hormona luteinizante, que nosotros llamamos en nuestra jerga LH, o la folículo estimulante, que es la FSH. A la derecha, el aparato genital masculino, a la izquierda, el útero y los ovarios, el aparato genital femenino. La falta de estas hormonas, que nosotros llamamos gonadotrofinas, afecta el sistema reproductor. Entonces,
puede haber una dificultad en madurar óvulos. Saben que las mujeres nacen con los ovarios, con todos los óvulos que van a madurar a lo largo de su vida, pero la falta de estas hormonas puede hacer de que no se maduren y se pueda ovular. Y además puede afectar la producción de hormonas sexuales, como son los estrógenos. Los estrógenos necesarios para un montón de procesos en el cuerpo, no solo para menstruar, sino que es importante para el cerebro, a nivel cardíaco, a nivel de los genitales externos, y por supuesto que es una hormona muy importante para todo el proceso de la fertilidad. A nivel del el aparato sexual masculino, la falta de estas gonadotrofinas, de LH y FSH, puede entorpecer la fabricación de espermatozoides y de testosterona. Y esto puede generar en ambos sexos falta de deseo sexual, falta de energía y ser obviamente una causa de infertilidad. Obviamente que si la deficiencia hormonal se produce en niños, lo que puede pasar es que hay alteración del desarrollo y que no se produzca el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la pubertad. Entonces, vamos de nuevo a cuáles pueden ser los síntomas. Sofocos, característicos en las mujeres de la etapa de la menopausia, pero también se ven sofocos en hombres. Irregularidad menstrual o ausencia de los periodos, falta de vello pubiano, incapacidad para amamantar por falta de producción de leche, alteraciones en la sexualidad, impotencia o falta de deseo, disminución del vello, cambios en el estado de ánimo, fatiga. De nuevo, síntomas que vamos a ver repetidos y una y otra vez cuando hablemos de todas estas patologías. Quiere decir que no son exclusividad de una deficiencia hormonal en particular. Pasamos a otra hormona, la ACTH, la corticotropina. Es la hormona que produce la hipófisis y que le dice a nuestras glándulas suprarrenales que produzcan cortisol. Cuando no existe esta hormona, estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Si la deficiencia fuera un problema de las glándulas suprarrenales y faltara el cortisol por esta causa, estaríamos hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria. En este caso, la falta de producción de cortisol no es por un problema de las suprarrenales, sino por deficiencia de ACTH. Entonces, falta el cortisol porque la hipófisis no le puede dar la orden a las suprarrenales de que lo fabrique. El cortisol es el corticoide natural del cuerpo, ¿sí? Por ahí todos estamos familiarizados con la palabra corticoide relacionada con medicamentos que se consumen para diversas causas, y el cortisol es el que produce naturalmente el cuerpo. Como decía hoy temprano Andrés, es la hormona del estrés. Pero no nos referimos al estrés emocional, no nos referimos a estar nervioso, nos referimos a estrés cuando hablamos de cómo se adapta el cuerpo a situaciones extremas de lucha o de huida, ¿sí? Y esta hormona le permite al cuerpo adaptarse a esas situaciones. Por ejemplo, es la hormona que en un individuo sano aumenta la madrugada y ayuda a que se despierte. Ahora, en casos de infecciones, de un estrés producido por una cirugía, de un traumatismo, un accidente en la vía pública, un accidente de tránsito, normalmente el cuerpo produce cantidades más altas. Esas son situaciones de estrés en donde la respuesta natural del cuerpo es la producción de más cantidad de cortisol, y eso se debe a que en un individuo sano la hipófisis le da la señal al cuerpo para que lo produzca. Yo siempre uso este ejemplo y es cuando vamos a cocinar o a calentar agua con la hornalla de gas. Si lo que queremos es entibiar el agua, usamos la hornalla en mínimo. Y es lo que nos pasa en la vida cotidiana con la producción de cortisol.
con un poquito nos alcanza para tener una vida perfectamente normal. En cambio, si nosotros queremos hervir el agua, es decir, tenemos mayor exigencia, como puede ser una infección, como puede ser exponernos a una anestesia de una cirugía, vamos a necesitar subir la perilla, que pase más gas, que la llama esté más grande para que el agua se pueda hervir. Esa es la manera en que el cuerpo se adapta a exigencias externas, produciendo normalmente más cortisol. Esas adaptaciones que en una persona sana las produce el cuerpo naturalmente, en un individuo que tiene insuficiencia suprarrenal, hay que hacerlas adaptando la dosis de medicación que consume. Bueno, esto es un poco una repetición. Esta hormona es la que hace que las suprarrenales produzcan cortisol, es la hormona del estrés. De nuevo, vamos a ver la lista de síntomas y cómo se superponen: cansancio, presión baja, infecciones, náuseas, vómitos, puede haber dolor abdominal cuando es más crónico, puede haber confusión, y en situaciones de deficiencia aguda grave puede ser una situación fatal, ¿sí? La deficiencia de corticoides puede ser una situación de muchísimo riesgo. Pasamos a la deficiencia de TSH. La tirotrofina es la hormona que la hipófisis produce para que la tiroides produzca T3 y T4, que son las hormonas que produce la glándula tiroides. De nuevo, cuando tenemos un hipotiroidismo causado por una deficiencia de la hormona hipofisaria, estamos hablando de un hipotiroidismo secundario. Entonces, esta tirotrofina o TSH que ustedes van a ver en las órdenes de laboratorio es la que controla la glándula tiroides. Cuando hay poca producción de tirotrofina, de TSH, hay poca producción de hormonas tiroides y se llama hipotiroidismo secundario. Y de nuevo, cansancio, aumento de peso, piel seca, constipación, sensibilidad al frío. Estos síntomas en general son los que se ven en una persona que tiene una deficiencia severa. No es la hormona tiroidea la causante de todos los males de la humanidad. Y como ven, de nuevo tenemos una superposición de síntomas con muchas otras situaciones. Pasamos a la hipófisis posterior y acá a la deficiencia de hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que le dice al cuerpo: hace más pis o hace menos pis porque necesito retener agua. Cuando falta la hormona antidiurética o vasopresina, le cuesta al cuerpo equilibrar los niveles de líquido. Entonces, la falta de esta hormona habitualmente se la llamaba diabetes insípida. Hoy en día la idea es tratar de llamarla deficiencia de hormona antidiurética porque genera un poco de confusión el hecho de que se llame diabetes. Y en realidad diabetes es una palabra que significa hacer mucho pis. Y surgió en épocas donde no había acceso a análisis para hacer los diagnósticos, sino que si el paciente tenía orina dulce porque orinaba con mucho azúcar, se le llamaba diabetes mellitus, y es la diabetes típica de aumento del azúcar en sangre, y diabetes insípida porque la orina era pura agua. Entonces hoy en día tratamos de cambiar ese término de diabetes para no confundir ni a los pacientes ni a las prestadoras, deficiencia de hormona antidiurética. En general, lo que pasa es que se orina más de lo normal, puede haber mucha sed. Esa orinar más de lo normal trae muchos trastornos del sueño, porque interrumpe el sueño de una manera que afecta muchísimo la calidad de vida, y puede traer consigo desequilibrios hidroelectrolíticos, le llamamos nosotros, es decir, desequilibrios del agua y desequilibrios de estos minerales que son tan importantes como el sodio y el potasio, a que nosotros llamamos electrolitos. Si falta prolactina, en general la dificultad que puede tener la mujer es que no puede amamantar. Hay otras funciones que se le estarían atribuyendo a la prolactina que no son tan claras.
relacionadas con la inmunidad, pero fundamentalmente el efecto de la falta de prolactina sería la dificultad para producción de leche materna. Si sospechamos que existe alguna de estas deficiencias, lo que utilizamos son algunos análisis de sangre. A veces la situación no es tan clara y necesitamos lo que llamamos pruebas dinámicas, es decir, necesitamos darle algún medicamento al paciente para ver cómo reacciona su cuerpo, son las pruebas dinámicas o de estímulo, y muchas veces necesitamos complementar esos análisis con imágenes, en este caso fundamentalmente de resonancia magnética. Entonces, ya tenemos la sospecha, tenemos el diagnóstico, ¿cómo tratamos estas deficiencias? Y se trata con medicamentos que reemplazan a la hormona natural. Por eso lo llamamos tratamientos de reemplazo o tratamientos sustitutivos. ¿Sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy diferente, sobre todo cuando nos referimos, por ejemplo, al tratamiento con corticoides. Es muy frecuente que los pacientes vengan preocupados porque tengo que tomar corticoides y esto me va a engordar y esto me va a traer diabetes y esto me va a subir la presión. Y nosotros siempre les explicamos lo mismo. Cuando lo usamos como tratamiento de reemplazo, estamos tratando dentro de lo posible, de copiar la forma en que lo produce naturalmente el cuerpo y usamos dosis lo más bajas posibles y usamos tratamiento de reemplazo que debería tener menos impacto de efectos adversos. Bueno, ¿cuánto tengo que tomar? Depende. Cada paciente es distinto, no hay un esquema único de tratamiento, no es para todos igual, lo que le sirve a un paciente no tiene por qué servirle a otro, ¿sí? Algunos necesitan mucho, otros más o menos, otros muy poquito, eso es variable. ¿Qué parámetro utilizamos? Recuperar el nivel normal. Y como tenemos un rango de referencia, y el rango de referencia tiene cierta amplitud, lo normal no siempre es lo mismo para unos que para otros, y a veces tenemos que hacer esa sintonía fina, en los que son un poco más grandes y escuchaban la radio teniendo que buscar. A veces si uno estaba un poquito pasadito de la frecuencia de la radio, lo escuchaba, pero lo escuchaba mal, y tenía que buscar el punto justo. Con los tratamientos de reemplazo nos pasa eso, tenemos que utilizar la sintonía fina y eso, a veces eso da un poco de trabajo. Y como los medicamentos, si se toman por boca, se tienen que absorber, o si se ponen a través de la piel, tienen que poder pasar a los capilares sanguíneos, o tienen que llegar desde el sitio de inyección, y eso puede variar, puede haber cambios a lo largo de la vida, y por eso es muy importante que uno haga controles periódicos. ¿Durante cuánto tiempo? En general, el tratamiento es para toda la vida. Y sin olvidarnos que hoy decimos esto, hoy tenemos estas posibilidades y quizás dentro de 10 años tengamos alguna cosa nueva, alguna ruta de acceso distinta o alguna oportunidad diferente. Así que hasta el infinito y más allá. Bueno, tratamiento con hormona de crecimiento. En los niños, en casi todos, con algunos detalles de acuerdo a la situación particular que escapa a la charla de hoy. En los adultos, en algunos. Se administra mediante inyección debajo de la piel, en general está hecho para autoadministración. A los chicos los ayuda a crecer y a desarrollarse y a tener una estatura lo más parecida a lo normal para lo cual estaban programados. Y en los adultos también puede haber beneficios, a veces relacionados con lo metabólico, a veces relacionados con calidad de vida, a veces relacionados con mejoría de la calidad de hueso, incluso relacionados con mejorías en las posibilidades de fertilidad. Pero no van a crecer en altura una vez que se llegó a la pubertad, ya chances de crecer en altura no hay y tendemos a crecer en ancho con lo bueno y lo malo que tiene. Reemplazo de hormonas sexuales, en el hombre testosterona, en la mujer estrógenos y progesterona en la mayoría de los casos. La testosterona generalmente se utiliza o como inyectable
o como gel transdérmico, y en algunos países hay parches, acá en la Argentina no está disponible. ¿Qué opción elegir? Depende de cada persona, depende de cuál es la situación personal, de la edad, de cómo está la próstata a la que tenemos que cuidar, de cómo están los glóbulos rojos, que pueden aumentar. Los pacientes que tienen apneas del sueño, si usan mucha testosterona, pueden empeorar. Es decir, hay un montón de parámetros que tenemos en cuenta para elegir qué tratamiento le damos. Cuando usamos inyectable, le estamos poniendo una cantidad que podría durar hasta 3 meses, que puede llegar a producir niveles muy altos, y entonces no en todos los casos se utiliza, y puede haber alternativas de usar el inyectable para las vacaciones, cuando uno se tiene que meter en el agua y no quiere estar atento a cuánto tiempo tiene que cuidarse después de haberse aplicado el gel. En fin, yo creo que el tratamiento hormonal de reemplazo es como ser cocinero, chef. Uno tiene todos los elementos, tiene la sal, tiene la pimienta, tiene otros condimentos, y los va utilizando cada uno a su manera y en función de el gustito que le quiera dar. Hay gente que le gusta más salado y otro le gusta más picante, así que no hay una receta única. Es un poco un arte la forma de reemplazar estas hormonas. Con los estrógenos y la progesterona también hay pastillas, se puede usar a veces la vía intravaginal, hay parches, hay geles, se elegirá el tratamiento en función de lo que necesite y desee cada persona. Obviamente que si lo que nos están planteando es el deseo de fertilidad, el tratamiento es diferente. No vamos a reemplazar estrógenos y progesterona, sino que vamos a tratar de que esa mujer pueda ovular. Y eso se hace mediante la administración de medicamentos, en general inyectables, y en el caso del varón, en caso de que desee procrear y quiera fabricar espermatozoides, también hay que hacer un tratamiento que lleva tiempo. No se logra fabricar espermatozoides de un día para el otro, requiere de la aplicación de inyectables durante varios meses, pero bueno, siempre que un hombre tenga los testículos en el lugar que corresponde y la mujer tenga un útero y ovarios sanos, es posible ayudarlos a que tengan fertilidad con un poquito de ayuda. Con respecto a la hormona tiroidea, lo que usamos es T4. Les recordaba que la tiroides produce una hormona que se llama T4 y otra que se llama T3. El nombre farmacológico de la T4 es levotiroxina. En algunos casos necesitamos las dos, pero en la mayoría de los casos usamos T4, levotiroxina. Es un medicamento que se toma por boca, que tiene una vida media larga, es decir, no normalizamos con una sola toma, necesitamos tiempo, necesitamos en general un promedio de 2 meses para lograr un equilibrio que podamos medir. Para controlarlo, ese ajuste, esa sintonía fina se hace con análisis de sangre. En este caso, lo que medimos es fundamentalmente T4 o, en algunos casos, también T3. Y como la TSH es la que falta, la TSH no tiene sentido medirla en estos pacientes, ¿sí? Porque puede estar normal o puede estar baja. Pero siempre lo marcamos porque la característica clásica de la patología tiroidea más frecuente, que es el hipotiroidismo por problemas de la tiroides, se controla con TSH. Y a veces tenemos algunos problemas con el paciente que dice, pero me da la TSH baja. Bueno, siempre te va a dar baja porque no tenés cómo fabricarla, ¿sí? Entonces es diferente cómo se controla un hipotiroidismo primario de la tiroides que cómo se controla un hipotiroidismo secundario de la hipófisis. Y en el caso de los que tienen deficiencia hipofisaria, se controla con medición de T4 en sangre. ¿Cómo se reemplaza la hormona antidiurética? ¿Cómo se trata la diabetes insípida? Recordando
que la falta de hormona antidiurética genera este cuadro donde hay mucha sed, se orina mucho, y se llamaba diabetes insípida, y hoy tendemos a querer llamarlo deficiencia de hormona antidiurética. Es muy frecuente después de una cirugía de hipófisis. Aproximadamente el 30% de los pacientes que se operan tienen diabetes insípida, que suele ser transitoria. Quiere decir que tiende a desaparecer rápidamente o por lo menos antes de los 6 meses posoperatorios. En mucha menos proporción, la diabetes insípida puede ser permanente. El objetivo del tratamiento es que haya un balance entre lo que se toma y lo que se orina saludable, entre comillas, que el paciente pueda dormir sin tener interrupciones o que sean las menos posibles, y que el sodio en sangre esté normal, porque como ya comentó Andrés, el desequilibrio del sodio, tanto en menos como en más, es una situación que puede ser bastante seria y que en muchos casos puede requerir internación. Así que lo más importante en estos casos es sentarse con el paciente, con la familia, explicarles cómo funciona, explicarles cómo se regula y que aprenda a conocer de lo que padecen para que puedan transitarlo de la mejor manera posible. Entonces, fundamental, educar al paciente, educar a la familia, para aprender a manejar el consumo de líquido y a tomar la desmopresina, que también necesita esta famosa sintonía fina de la que venimos hablando desde el principio. La desmopresina existe inyectable, existe por boca, existe sublingual, existe transnasal. Elegiremos la opción que le venga mejor a la situación o al paciente. Por ejemplo, si alguien se operó por la nariz y el posoperatorio es reciente, no vamos a elegir la vía nasal porque va a ser una vía que no va a estar apta para utilizar en ese periodo, pero todas las opciones son válidas, habrá que elegir cuál es la que mejor le viene a cada persona y en cada momento. Y la estrellita de las insuficiencias, las que nos da más inquietud a todos, es la insuficiencia suprarrenal de la que ya un poquito hablamos. El tratamiento de reemplazo en general lo hacemos con hidrocortisona, que es la que más se parece al cortisol natural del cuerpo. Se sabe que una persona sana produce entre 10 y 20 miligramos por día, aproximadamente. No es igual para todos. Ahora, como les expliqué antes, los requerimientos pueden variar de acuerdo a la situación. Entonces, si alguien tiene gripe o tiene diarrea o vomita o se tiene que operar o se cae y se fractura o se tiene que hacer un tratamiento odontológico de relativa magnitud, puede necesitar aumentar la dosis, y esto del blanco hacia el negro, que sería necesitar dosis bastante altas. ¿Qué sería dosis bastante altas? Más de 100. Hablamos de que lo cotidiano es 20 y más de 100 ya es mucho. Existe toda una escala de grises en el medio que va a depender de la intensidad del estrés, de la intensidad de calor que necesitemos. Si necesitamos entibiar el agua, usaremos poquito, y si necesitamos hervir el agua, usaremos más cantidad. Bueno, también puede haber variación en función del peso, en función de la situación fisiológica, por ejemplo, en un embarazo y cercano al parto y durante el trabajo de parto, que es una situación donde hay dolor, donde hay un estrés, donde normalmente hay mayor producción, va a haber que adaptar la indicación de la dosis. Este gráfico lo que les intenta mostrar es cómo es la producción normal de cortisol en un individuo sano. El cortisol aumenta a la madrugada, antes de que nos despertemos. Es la hormona que nos ayuda a despertarnos un poco más tarde, tiene un pico y va bajando a lo largo del día, y a la noche la producción es casi nula, es mínima. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento de reemplazo, lo que intentamos es emular esta manera de producirse, y por eso indicamos la hidrocortisona en una mayor dosis a la mañana
lo más temprano posible, porque si no tuviéramos deficiencias, ese aumento se produce incluso antes de despertarnos, lo más temprano posible, y con una segunda dosis para emular esta reducción paulatina alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Para todas las deficiencias hormonales, pero para la insuficiencia suprarrenal en particular, es importante llevar alguna identificación por si tenemos alguna circunstancia donde no podamos responder en la calle. Puede ser una tarjeta, puede ser una pulsera, puede ser una cadena. De nuevo, por ahí está bueno que sea para cualquier deficiencia, pero fundamentalmente para la deficiencia de ACTH, o sea, para la insuficiencia suprarrenal secundaria. Esta es la tarjeta que nosotros les compartimos a los pacientes para que la recorte. Tenemos alguna ya armada, pero otras el paciente lo puede completar con sus datos, doblarlo, plastificarlo y llevarlo con sus documentos. Lo que dice es que es dependiente de corticoides. Esto significa que no sube el gas para hervir el agua naturalmente, sino que hay que hacerlo artesanalmente. ¿Sí? Eso es lo que significaría paciente dependientes de corticoides. Entonces, si tiene un accidente de tránsito o una caída con una fractura, lo ideal es que le den por lo menos 100 miligramos de hidrocortisona intravenosa, subcutánea, intramuscular y agua con sal. Se pueden usar otros corticoides, no es exclusivamente la hidrocortisona, pero es la más parecida al cortisol natural que tiene el cuerpo. Esto es lo que nos facilitó la WAPO, que es la Organización Mundial de Organizaciones de Pacientes. Ellos durante el mes de octubre hicieron un mes de concientización de distintas situaciones hipofisarias y nos facilitaron la traducción y nos permitieron poner nuestro logo. Esto está accesible desde la página de Fleni y un poco lo que está haciendo es traduciendo de la manera más sencilla y accesible a todo el mundo cuáles son las situaciones de sospecha de insuficiencia suprarrenal y lo importante de tener la alerta, así que pueden acceder a esto desde la página de Fleni, neurología, neuroendocrinología, y haciendo clic sobre insuficiencia suprarrenal o sobre acromegalia o sobre enfermedad de Cushing, van a tener acceso a estas instrucciones que agradecemos a Muriel y a todo el grupo de la UAPO que nos lo facilitó. Y yo quiero agradecer también al equipo que trabaja con nosotros, a la doctora Patricia Slavinsky, sentada ahí adelante, a Mariana González Pernas, a Jessica Pingel, que les habló de acromegalia, a Florencia Batistone, que trabaja desde la sede Escobar y que hoy se vino hasta acá, que a veces nos encontramos para compartir actividades científicas. Acá Jessie no estaba, así que Jessie también nos acompañó y a veces nos encontramos para hablar de otras cosas y para disfrutar de algunos momentos divertidos. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los equipo.